Hola a todos, bienvenidos a Entendiendo tu mente. Hoy vamos a hablar sobre el dolor crónico, vamos a abordarlo desde una parte física, para ello tenemos a Óscar Martínez como invitado, y desde una parte psicológica. Vamos a aclarar conceptos y dar una visión un poco más completa de lo que sería necesario pues, para convivir con ese dolor crónico, reducirlo o confrontarlo. Para los que no me conozcan, soy Marisa Marzá, licenciada en Psicología por la Universidad Jaume I en España y especializada en clínica sanitaria. Voy a dar paso ya a Óscar y que se nos presente. Adelante, Óscar. Buenos días, Marisa. Buenos días a todos. Mi nombre es Óscar Martínez. Soy doctor en fisioterapia. Trabajo ahorita en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Y antes, previo a eso, enseñaba ciencias en un nivel preparatoria. Saqué doble licenciatura de la Universidad de Texas del Paso y la Universidad de Texas en Houston, MD Anderson Cancer Center. Fue doble licenciatura en biología y en genética molecular. Ahorita estoy en El Paso tratando a pacientes de todos diagnósticos ortopédicos y con un alto índice en el dolor crónico. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros. Es de vital importancia la propuesta que hiciste de poder hablar del dolor crónico, ya que desde tu experiencia con todos tus pacientes, pues estás observando ciertas carencias, ¿no? Que son no solo lo físico ayuda al dolor, sino estás observando como que lo psicológico, lo emocional también es un factor muy importante para el abordaje de la curación o del tratamiento. Pero para que podamos llegar ahí a entender esos puntos, sí me gustaría que nos dieras tu versión, tu explicación de qué es el dolor crónico desde tu corriente, ¿no? Desde lo físico, desde lo médico. Cuéntanos, Óscar. Claro. Bueno, existe el dolor agudo y el dolor crónico. Y la definición del libro del dolor crónico es de que es un dolor persistente que dura después de 12 semanas en adelante. El dolor agudo es como cuando estás con tus cuates jugando fútbol, te lastimas el tobillo, se te inflama el tobillo, se vuelve rojito, color púrpura, te duele, eso es un dolor agudo. Ahí inicia el estado de inflamación, eh, que es básicamente donde está llegando toda la circulación al tobillo, se está tratando de reparar. Inicia el estado de proliferación, donde se está reparando todo lo que se ha dañado internamente. Y luego viene el estado de maturación, ¿verdad? Que es el estado donde se está limpiando todo y haciendo una buena rehabilitación de los tejidos blandos. El problema aquí es de que cuando pasa el estado de maduración, hay dolores que se persisten, se quedan ahí por más de 12 semanas y se vuelven un dolor crónico. Nos enfocamos mucho en el tejido blando, pero nunca nos enfocamos en el sistema nervioso. Entonces, cuando vas otra vez a jugar al campo con tus cuates, ya no vas, de cierta manera, ya no te quieres poner las mismas zapatillas con las que jugaste, hueles el zacate, sientes el zacate y andas caminando como si anduvieras de puntitas porque tienes miedo a que te vuelvas a lastimar. Entonces, ahí entra lo psicológico, ¿no? Y eso es algo que en la clínica tenemos un poco de bloqueo porque hay ciertos pacientes que ya están sanos, el tejido ha sanado, pero ahí es cuando entran expertos como tú que nos pueden ayudar a ligar esa desconexión entre lo físico y lo psicológico. Entonces ahí la función del dolor, por lo que estás contando, en ese dolor agudo sería que te ayuda con esa inflamación como a sanar, a cuidar, ¿no? Es como el dolor en verdad tiene la función de pues
que no nos movamos mucho y permitir como la sanación, ¿no? ¿Sería así, Óscar? ¿Lo he entendido bien? Sí, correcto. El dolor tampoco no es malo, ¿verdad? O sea, el dolor nos ayuda a no lastimarnos más, ¿verdad? Y es bueno al principio cuando es un estado agudo, pero luego se debe de empezar a movilizar los tejidos porque también hay riesgo de contracturas, hay riesgo de que la persona adopte hábitos que no son sanos. Claro, este punto que mencionas es muy importante porque como vivimos en una sociedad donde el dolor lo intentamos evitar a toda costa, cuando nos lastimamos y que nos duela, como que queremos recurrir rápidamente a analgésicos y no entendemos que ese dolor es muy útil, pues para que estemos quietitos, no movilizar esas partes y que dé al cuerpo a que se regenere todos esos procesos necesarios para la sanación. Y que quizás a veces la medicación o evitar ese dolor nos hace seguir y a lo mejor también puede hacer que se persista, ¿no? La lesión o la alarguemos más en el tiempo. Ahí cuando hablas del tema, fíjate, ¿no? Comparándolo un poco con el dolor emocional, el psicológico, que es el que pues yo ahí entiendo un poquito más, también tiene esta función, ¿no? Cuando algo nos duele emocionalmente en un principio, también tiene una función y es buena para nosotros, aunque sea desagradable. La función que tiene también es de que tomemos conciencia de que algo no va bien, algo tenemos que observar, algo no está siendo funcional y tenemos que tomar partido y conciencia para cambiar algo en nuestra vida y que nos deje de doler. Tú hablabas de la lesión del futbolista, ¿no? Pero yo, por ejemplo, te puedo poner el caso de que me duela, por ejemplo, no tener amigos, ¿no? O que mis amigos me rechacen. Ese dolor emocional en verdad es funcional porque me está indicando que algo pasa, que repetitivamente me estoy quedando sin amigos. Entonces es para tomar conciencia de que quizás tengo que hacer algún cambio para poder sanar, recuperar y que esté equilibrado y bien, ¿no? Entonces sí me gusta esto que nombras, ¿no? Que el dolor, aunque sea desagradable, es funcional, es útil y nos sirve de algo. Pero ahora bien, esa sería la primera parte. Pero la segunda es cuando dices que se cronifica. ¿Qué pasa cuando ya se ha sanado la lesión y qué está ocurriendo que cronificamos ese dolor? No, hay los últimos estudios en los que la neurociencia está dando información muy relevante. Es, por ejemplo, saber que los mismos circuitos que el dolor crónico son los mismos circuitos que el dolor emocional y también se le llama el dolor social. Es decir, cuando psicológicamente estamos mal, emocionalmente no nos sentimos bien, invade los mismos circuitos que el dolor físico y entonces lo podemos estar confundiendo. Ahí, ¿qué te sugiere con tus pacientes? ¿Qué crees que puede estar pasando si ahora sabemos que tanto el dolor emocional, social, por carencia de la soledad, no tener amigos, una buena red social, qué pasa con los dolores y las lesiones que quizás puedas estar viendo en tus pacientes? Sí, claro, tocas un tema muy bueno porque la verdad es de que tengo pacientes donde me dicen, oye, el fin de semana estuve con mis amigos, mis amigas y no sentí mi rodilla. O así de repente que, oh, me fui de viaje, no pensé en los problemas de mis hijos, en los problemas del trabajo y me sentí muy bien, ¿verdad? Y entonces yo le llamo la rueda de hámster, ¿no? Que estás allí, no has cortado el problema de raíz porque sigues, tus hábitos no cambian, ¿no? Eh, de cierta manera haces tu rehabilitación y te sientes muy bien porque se está moviendo la rodilla, el tobillo y, y te estás sintiendo muy bien, te sientes muy bien, pero bueno,
llegas a tu casa, vuelve la depresión, vuelve la ansiedad, vuelven los problemas y se manifiesta este dolor crónico y en vez hasta se intensifica. Entonces, de, de cierta manera, hasta muchas veces muchos pacientes han ligado, bueno, fui a terapia en la mañana y me dolió, entonces si me muevo me duele. Y luego vienen otros problemas, ¿no? Empieza que el sedentarismo, viene la obesidad, vienen problemas más serios, ¿no? En el estado interno puede venir la hipertensión, colesterol, el diabetes, cosas que son un poco más serias que pueden llegar hasta algo más fatal. Ok. Ahí estás nombrando también en la parte, ahí podemos ligar, ¿no? Un poco lo que nos sucede físicamente también es un poco lo que nos sucede emocionalmente. Desde las teorías psicológicas se habla del círculo vicioso del dolor, ¿no? Yo presento dolor, puede ser físico o emocional. Al tener este dolor físico o emocional, empiezo a hacer conductas evitativas, ¿no? Como me duele, no salgo, como me duele, no camino, como me duele, no quiero ver a nadie, como me duele, ¿no? Empiezo a hacer restricciones de mi vida y esas restricciones de mi vida, en vez de ayudarme a sobrellevar ese dolor, esa recuperación o incluso esa cronificación, lo que yo estoy haciendo es todo lo contrario. Si hemos dicho que el dolor emocional y el físico ocupan los mismos, digamos, circuitos neuronales, ya me voy confundiendo. No sé si me duele porque no estoy recuperado o me duele porque no veo a nadie, porque estoy sentado en mi casa, porque no estoy comiendo bien, porque estoy de mal humor. Y ahí se pone todo el tema también de la ansiedad, la depre, pero todo está siendo más una consecuencia de mis conductas por evitar ese dolor o creo yo que va a ser lo mejor para mí y yo sin darme cuenta entro en esa rueda en la cual me va a empezar a perjudicar, ¿no? Y entonces generamos un círculo vicioso terrible. Me duele, hago conductas evitativas para evitar ese dolor, lo que hago es desencadenar entonces aislamiento social, sedentarismo, empiezo también, podemos ahí entrar en tema de adicciones. ¿Por qué? Porque como me duele, me tomo la pastillita. Bueno, y si no es la pastillita, el alcoholito, la cervecita para relajarme, para no, ¿no? Ahí voy entrando y sin darme cuenta estoy evitando el dolor, pero lo estoy cronificando y alargando porque no estoy tomando las conductas adecuadas para esa sanación. Y cuando se quitan, ¿no? digamos, los efectos del analgésico o del alcoholito, al día siguiente estoy peor. Y como estoy peor, estoy de mal humor, tengo ansiedad, me deprimo. Y entonces, ¿qué hago? Puedo volver a tomar conductas, digamos, poco saludables que me van a mantener cada vez en un círculo más estrecho, más asfixiante de dolor y emocionalmente me voy a sentir muy mal. Y como los circuitos son los mismos, voy a seguir confundiéndome, ¿no? ¿Qué es lo físico y qué es lo emocional? Entonces aquí es muy interesante que podamos como identificar las conductas evitativas que hacemos para el dolor, para evitar el dolor. A corto plazo me funciona, pero a largo plazo lo estoy cronificando. He oído, y ahí aclárame un poquito, ahí sabes tú más, ¿qué pasa con los analgésicos? ¿No? He oído que pueden estar entorpeciendo el tema del dolor, pero no lo tengo muy claro. Cuéntame ahí, Óscar, ¿qué pasa con los analgésicos si los usamos de manera muy prolongada? Bueno, mira, este es un tema muy serio. De hecho, de hecho aquí en Estados Unidos hay algo que le llaman el opioid crisis, opioid epidemic, que es básicamente ahorita tenemos un grave problema. Yo pienso que no nomás es en Estados Unidos, yo pienso que es en todo el mundo Ajá. donde se abusa de analgésicos. Muchos de estos analgésicos son muy potentes, ¿no? Eh, Empezando con esos narcóticos, han matado a mucha gente, han hecho a mucha gente adicta y sí, o sea, vives como un zombie, ¿no? O sea, vives
De cierta manera tienes miedo al dolor, tienes miedo a exponerte a ya sea el dolor, ¿verdad? Que te viene por medio de algo, puede ser el dolor crónico, ¿verdad? O por ejemplo, hay mucha gente que los usa porque no quieren experimentar el dolor de una pérdida, una depresión, una ansiedad. Y luego hay otra clase, ¿no? O sea, que vienen un poco más por ejemplo, te hablo de analgésicos que son recetados con más frecuencia, por ejemplo, que los veo en la clínica, que no son narcóticos necesariamente, tienen una clase baja, pero son analgésicos que también producen efectos secundarios muy serios. Hay analgésicos, por ejemplo, que causan daño en el aparato gastrointestinal. De pronto el paciente sufre de constipación, puede sufrir de úlceras, puede dañar los riñones, puede dañar el hígado. Y el problema con esto es de que de repente, o sea, en los primeros, vamos a decir, 5 años, un ejemplo, no va a haber un daño tan serio, pero en unos años, ¿verdad? Va caminando el tiempo, va caminando el tiempo, el paciente se acostumbra a estos medicamentos y se vienen complicando cosas, ¿no? O sea, se viene complicando que estas úlceras, por ejemplo, se puede inducir hasta reducción en filtración, problemas que no queremos cuando estamos haciéndonos más viejos, ¿no? También existe, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que tiene dolores musculares, donde se receta mucho la cortisona, ¿verdad? Y es algo que yo trato de educar mucho a mis pacientes de la cortisona, que la cortisona con un uso prolongado empieza a debilitar los huesos y empieza a debilitar los tejidos blandos, que después puede causar otro problema más serio, ¿no? Y, por ejemplo, un paciente que es diabético, prediabético, eso causa que la glucosa se suba a niveles muy altos, ¿no? Entonces, son, son temas que no se da información, desafortunadamente, no se da la información, ¿verdad? En una clínica porque estamos sobresaturados de pacientes, pero que se debe de uno mismo informar porque la educación, ¿verdad? Es clave en esto. Y también, no nomás eso, pero ahorita, por ejemplo, el costo a la billetera, ¿no? El costo a la billetera es, si te pones a pensar, por ejemplo, si tú vives con seguro médico, hay un estudio del Instituto BMH que hicieron un análisis de pacientes que hacían fisioterapia y pacientes que usaban, por ejemplo, otros recursos, otros médicos, analgésicos, tenían que pagar tomografías, rayos X, resonancias magnéticas, y hubo un gasto incrementado de hasta $1,000 por año. Y eso es con seguro médico, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en la frontera hay mucha gente que no tiene seguro médico. Entonces yo me pregunto cuál sería el costo, ¿no? Para una persona que no tiene seguro médico. Y, y, por ejemplo, es otro estrés, ¿no? Estás pagando, 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 sufre la billetera, empieza, por ejemplo, a afectarse la economía de la casa. Esos son problemas matrimoniales, no sé, o sea, yo me imagino que en el concepto psicológico eso es algo también muy grande, ¿no? Aquí estás tocando un tema muy interesante, que es el tema de cómo los analgésicos o la cortisona, que era algo, por ejemplo, que desconocía, en vez de ayudarnos, o sea, nos puede ayudar concretamente en algo, pero tampoco lo está solucionando, ¿no? La causa del dolor o la lesión simplemente es un paliativo, nos quita eso desagradable, pero por otro lado nos va a traer muchos más problemas. Uno, el tema que hemos dicho, evitar el dolor, cómo va a generar estas conductas que hemos dicho, ¿no? De sedentarismo, aislamiento, depresión, quejas, alteración del estado de ánimo, cambios conductuales, incluso no ir a trabajar o haber más baja laboral. Y por otro lado, como no lo estoy solucionando, estoy cronificando con los analgésicos el cuidado médico y todo lo que económicamente supone, ¿no? En Estados Unidos no hay esta seguridad social, no lo abarca,
sino es el propio paciente a través de un seguro o a través de su propia economía que tiene que ir desembolsando dinero, y estamos cronificando en cierta manera la enfermedad, el dolor y el enganche que puede haber ahí al analgésico, ¿no? Es como adictivo y tampoco le están solucionando nada. Como has dicho que están saturadas las clínicas, como que quieren también el remedio un poquito rápido, ¿no? El analgésico, la pastillita, y no estamos dando esa educación tan importante de informar de cómo podemos, a través del estilo de vida, quizás cambiar o fortalecer o sanar ese dolor. Bueno, y te comento, por ejemplo, yo tuve una paciente, ¿verdad? Donde ella tenía dolores musculares. De repente, y ella, el doctor, el médico que ella estaba viendo, le recomendó usar cortisona. Ajá. Entonces empezó a usar cortisona. Ella estaba gastando un promedio de dólares cada vez que iba y usaba al médico. De repente pasan, ¿qué te podré decir? Pasan unos cuantos meses y ella se rompió el tendón de Aquiles, ¿verdad? Que es uno de los tendones más fuertes del cuerpo humano, caminando. Entonces le pusieron su bota para estabilizar, rayos X, tomografías. Entonces ya se abarca el gasto más, ¿no? Se abarca más el gasto y la persona vuelve, ¿no? A entrar a ese círculo al que estábamos hablando, vuelve a entrar a ese círculo. Y al final de cuentas gastaste más dinero, al final de cuentas, nomás estuviste en un estado analgésico por un periodo pequeño y no mediaste, no sacaste la raíz del problema, ¿verdad? Y otra vez te toca hacer el ciclo hasta que tú decidas cambiar de hábitos, ¿no? Ahí ese ejemplo que pones es muy interesante. Y sí, más que nada para tomar conciencia, porque como que estamos todos educados con ir al doctor, me das la pastillita, pongo el parche a lo que me duele, pero no estoy viendo por qué me rompí, por ejemplo, el talón, ¿no? Que hablas de Aquiles, ¿no? Sí. Sí. Entonces, es importante que tomemos conciencia de que sí podemos ir al doctor, sí me puede hacer de parche, pero tenemos que complementarlo con algo más. Si no, simplemente estoy parcheando ese dolor, y si me quito el analgésico me va a volver a doler, cronifico el dolor y no estoy viendo qué pasó, ¿no? Que quizás me vuelva a pasar o me vuelva a lastimar, o ahí pues hacer ese tipo de reflexión. Y qué importante la educación en este aspecto. Aquí cuando hablas del tema de que cronificamos los analgésicos, yo estuve leyendo un artículo que se hizo en el Hospital del Dolor de Canarias, en España, en el cual hablaba que los analgésicos, los opioides, estaban como modificando las estructuras del sueño. Y esto desde el punto de vista psicológico es muy importante. ¿Por qué? Porque el sueño, la gente cree que dormir es cerrar los ojitos, se desconecta el cerebro y ya ahí hasta el día siguiente. El sueño es súper importante. En el sueño lo que estamos haciendo es funciones como la limpieza del cerebro, de todo lo que vamos absorbiendo durante el día, hacer limpia de lo que me vale, no me vale, consolidar aprendizajes, memoria. También lo que está sucediendo durante el sueño es reparar tejidos, todo el tema este que tú hablas, ¿no? Con el dolor agudo inflamatorio. Si no permitimos las fases del sueño, se segrega la hormona del crecimiento, que es la que repara los tejidos cuando ya estamos grandes, ya hemos crecido. Y si esta fase del sueño no se produce, que es la fase REM, digamos es la última, durante la noche vamos a tener varios ciclos de sueño que siempre terminan en la fase REM. Depende de cuántos ciclos tengamos y de cuánta fase REM tengamos, nuestra regeneración de tejidos y también del sistema nervioso y del sistema inmunológico es ahí donde se refuerza. Si no dormimos bien y no provocamos estas fases del sueño en específico,
la reparación de los tejidos no se va a producir. Entonces, este estudio que habla que los analgésicos opiáceos están cambiando las estructuras del sueño y no se produce la fase REM, ¿qué consecuencias va a tener para una lesión o para ese dolor que queremos que rápidamente se sane? No, le estás pegando al clavo ahí. Fíjate que, bueno, antes de empezar, ¿verdad? Yo he visto un patrón. No digo que es al 100%, ¿verdad? Porque Ah. nada es 100%, pero yo diría que un 85, pegándole al 90% de mis pacientes que tienen dolor crónico, eh, tienen un alto porcentaje de un higiene de sueño muy malo. Quiere decir que no duermen muchas horas. Pero si llegar a ese estado de REM es muy importante para la reparación de los tejidos blandos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Hay un mito que hay mucha evidencia, ¿verdad? Que mucha gente piensa que cuando estás adolorido es una acumulación del ácido láctico. Lo que pasa es de que cuando tú haces ejercicio, tú rompes fibras musculares y esas fibras musculares tienen que obtener nutrientes que vienen de la sangre, que viene de tu comida, ¿verdad? La importancia de una buena dieta para repararse, ¿no? Y que cuando, por ejemplo, que estamos dormidos, si tú, por ejemplo, practicas hábitos donde tú comes, por ejemplo, a las 11 12 de la noche y tu cuerpo está digiriendo, no está reparándose, ¿verdad? Tú tienes, por ejemplo, música, estás viendo la tele, te estás en el celular, estás durmiendo, un ejemplo, 3 horas, 3 a 6 horas, vamos a decir. Esos tejidos blandos no se están reparando porque eh, no es la prioridad del cuerpo en ese momento, ¿no? Y el siguiente día te levantas peor, entonces ya ligas al ejercicio con dolor, ¿no? Porque tu cuerpo te está diciendo, oye, no descansamos, necesitamos un descanso, ¿no? Y hay mucha gente que les sucede eso, por ejemplo, vienen a los primeros días de fisioterapia y ¿qué es lo que pasa? Empiezan su rehabilitación. No, oye, Oscar, no, me diste de más, no, ya no voy a ir, es un dolor imaginable y ¿qué es lo que pasa? Ya ligan el dolor con la actividad física. ¿Y qué es lo que haces? Te acuestas en la cama, practicas el sedentarismo, ya estás asustado a moverte, ¿verdad? Y eso es algo que yo veo muy, muy frecuente. Entonces, es muy importante que, por eso es muy importante que haya una exposición gradual, algo que yo he visto mucho, ¿verdad? Que, por ejemplo, gente que va a ir al gimnasio por primera vez, por ejemplo, en estos meses, ¿no? En enero, febrero, que mucha gente tiene sus propósitos de año nuevo, quieren hacer todo lo que no hicieron en 30 años, lo quieren hacer en un año, ¿no? Y esa exposición gradual, ¿no? O sea, los tejidos no se han movido así por 30 años, entonces hay que exponerlos. Y yo le digo a mis pacientes, yo prefiero que te muevas a un porcentaje de, no sé, un 50-60%, pero de 3 a 5 veces a la semana, a que te muevas al 100% por un mes y ya no me den nada en 11 meses, ¿sabes? Entonces, es algo muy importante solo el sueño. Es un tema muy importante. Y yo te quería hacer, ¿verdad? Una pregunta, ¿verdad? Una contrapregunta. ¿Tú qué ves, por ejemplo, porque, pues, por ejemplo, eso es muy cierto, ¿no? Tenemos un sistema de opioides interno que nos puede ayudar a mediar el dolor. Eh, ¿Tú qué ves en un estado psicológico? ¿Qué es lo que produce, por ejemplo, a nivel de cortisona, a nivel de que el ligado al estrés, ansiedad? ¿Tú ves mucho eso? Sí. Sí, fíjate que está todo un poco enlazado, ¿no? Has hablado del sueño, has hablado de dieta, de actividad física, ¿no? Ahí ya nos está dando unas pistas muy importantes
de qué manera, cómo podemos ayudar a este dolor crónico, y desde lo que yo veo desde la parte psicológica, ¿no? En mis pacientes con depresión o ansiedad, como sabemos que tenemos nuestros neurotransmisores naturales, ¿no? Por eso los analgésicos nos hacen impacto, porque nosotros ya tenemos dentro nuestro sistema analgésico, ¿no? O ansiolítico o antidepresivo. De manera natural nuestro organismo ya lo segrega, lo que muchas veces hacemos, le ponemos el extra con la pastillita. Pero si entendemos que de manera natural nosotros podemos segregar esas sustancias simplemente cambiando hábitos, es una manera de evitar la cronificación del dolor de la que hablábamos con el uso de analgésicos, conductas evitativas, ¿no? Qué interesante esto de como me duele, dejo de hacer, ¿no? Y entonces cada vez me hago más torpe y cada vez me duele más y cada vez me hago más sensible al dolor, ¿no? Porque no quiero sentir dolor. Entonces, desde esto ya está muy estudiado, desde la neurociencia, el deporte, por ejemplo, no significa que tenga que ser deportista. Desde la neurociencia ya se sabe que, por ejemplo, el sueño, como hemos nombrado, es uno de los grandes reguladores hormonales que tenemos, donde va a hacer, ¿no?, que nuestras hormonas estén reguladas. Las hormonas, digamos, son las sustancias como las pastillitas que nos tomamos, pues para evitar las inflamaciones, la regeneración de los sistemas nerviosos, los tejidos. Entonces, tener un buen hábito y una buena higiene del sueño, evidentemente al día siguiente me voy a sentir fenomenal. Esto los papás que no duermen por las noches lo saben, ¿no? Que se levantan fatal, irritables y aparte les duele todo y la tendencia a inflamarse es más evidente. Luego el ejercicio físico, el tema de no hace falta ser deportista, pero que tengamos un hábito de movernos, de ir andando a la compra, subir y bajar escaleras, no agarrar el ascensor, está liberando las endorfinas. Las endorfinas nos quitan el dolor físico, tal cual, como haría un analgésico. Y como tú muy bien decías, la gente deja de hacer porque le duele y es al revés, tengo que moverme para generar esas endorfinas y que luego no me duela nada, ¿no? Hace de analgésico. Luego, algo que se nos olvida mucho es la luz solar, cómo el sol está activando todo lo que sería la serotonina, que es el antidepresivo por naturaleza, ¿no? En las depresiones se receta de alguna manera o que produzca más nuestro organismo serotonina. Eso es la pastillita. O nos dan serotonina directamente. Pero si yo tomo el sol y aparte puedo caminar al sol, estoy haciendo que esa serotonina se libere de manera natural en mi organismo y aparte caminando la endorfina. O sea, estoy poniéndome en disposición de que todo eso ocurra. Y ya lo último que se está descubriendo en medicina, en neurociencia y en psicología es el poder de la dieta, ¿no? Cómo la dieta, ya no por lo que comemos para nosotros, sino esa microbiota que tenemos en los intestinos. En los intestinos se produce el 90% de serotonina, que es lo que me va a hacer, es lo que se llama la hormona de la felicidad, sentirme bien, a gusto, más social, querer ver a la gente. La dieta va a influir directamente. Todos los productos procesados, todo lo que nos va en bolsita de plástico, el exceso de harinas, el exceso de azúcares, cómo va a influir a que yo esté de un estado de ánimo determinado. Entonces, fíjate lo importante, ¿no?, que es el estilo de vida, que sería ahí, ¿no?, la higiene del sueño. Y algo también muy importante que no hemos dicho en el tema de la higiene de sueño es el uso de la tecnología, ¿no? Como eso antes de irme a dormir, que me pongo con el teléfono móvil, esa luz impacta en mi cerebro y lo está engañando, le está rompiendo esos ciclos que decimos de sueño, ¿no? Ahí se podría hacer todo también otro conversatorio, solo hablar del sueño y la higiene del sueño, de cómo poder dormir, descansar y reparar todo esto. Entonces, sí, qué importante es el estilo de vida
y cómo lo confundimos, ¿no? Confundimos mucho o que estar bien o mal con otras cosas que no es justamente lo que yo me puedo estar proporcionando desde los hábitos. Coincido contigo al 100% y fíjate que de hecho por ejemplo, hay un, yo no sé, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tú a lo mejor me pudieras ayudar, no sé si sea que no hay una aceptación, pero por ejemplo, un caso que te puedo contar es de que, por ejemplo, yo he visto mucho que muchos de los pacientes, no, es que el colchón, es el colchón, y ahí van, se endeudan, ¿verdad? Volviendo al tema de la billetera, y hay colchones muy caros, ¿verdad? Hay colchones que hasta tienen temperatura y, ¿verdad? Wow. Y la verdad, ahorita, de hecho, en los estudios que yo he buscado, hasta ahorita el único estudio que tiene alto nivel de evidencia dice que lo único que se ha comprobado es de que un colchón de media firmeza, que es, por ejemplo, medio acolchonadito, no es tan duro ni es tan aguado, incrementa la calidad del sueño, pero no habla nada del dolor, ¿no? O sea, no hay una relación con eso. Entonces, hay ciertas compañías, ¿no? Que con nuestro colchón no vas a... Y muchos de estos pacientes, a mí me ha tocado varios casos, ¿no? Donde vienen pacientes y me dicen, ya compré el colchón, estoy seguro que me va a ayudar y pasa que no les ayuda en nada. Y yo, por ejemplo, les digo, bueno, hay que pensar un poquito, ¿no? Bueno, yo les hago una pequeña educación ahí antes de que compren el colchón y les digo, bueno, cuando tú estás parado estás en contra de la gravedad, ¿verdad? Y hay cierto tono que tienen nuestros músculos cuando está uno en un estado parado. Cuando uno está acostado, los discos, los nervios, los músculos no tienen ese efecto de, por ejemplo, de vertical a la espina dorsal. Entonces digo, está descansando la espina dorsal, entonces yo no veo o sea, cómo la aplicación de la firmeza esté ligado al dolor, ¿sabes? Pero muchas veces, o sea, uno le puede, ¿verdad?, dar muchos consejos a un paciente, pero es hasta que ellos no ven que, ay, sí es cierto, lo que decía Oscar, ¿verdad? O lo que el estudio, ¿no? Los estudios, empiezan ellos también a hacer volviendo al tema de qué es el problema raíz, la educación, ¿no? Sí, en eso también me pasa a mí ¿no? En lo psicológico, ¿no? Dice, no veo que es que yo no hago ejercicio, que tengo una dieta mal, o tengo una higiene del sueño terrible, que es lo que hace que pues, se cronifique mi dolor, ¿no? La culpa es del colchón. Me voy a comprar un colchón nuevo y solucionados mis problemas. A mí esto, por ejemplo, me pasa con las personas que piensan, no, ahora cuando tenga pareja, mis problemas se van a ir, ¿no? Como que va a venir la pareja y me va a solucionar las cosas, ¿no? Y no, va a depender más de nuestros hábitos, de la historia que nos contamos de lo que está pasando, todo el tema de interpretación, de autocuidado, todo eso es lo que realmente va a determinar, ¿no? El bienestar, finalmente. Bueno, ahora, Oscar, que hemos hablado de qué es el dolor crónico, qué es el dolor agudo, la evitación del dolor es lo que genera la cronificación del dolor y ya hemos, digamos, desesperanzado a todos los que nos están oyendo. Vamos a ver cómo podemos, ¿no? Cómo podemos ayudar, qué cosas podemos hacer para que este dolor lo podamos llevar lo mejor posible y salir rápidamente, ¿no? O lo que se pueda de la cronificación, ¿no? Que dure lo que tenga que durar porque es útil, nos está advirtiendo algo tenemos que hacer con ese dolor, pero que no se nos eternifique, ¿no? Ahí desde el punto de vista físico, ¿qué recomendaciones tú das para el dolor? Bueno, mira, hay muchas recomendaciones. De hecho, la Asociación Americana del Corazón, ellos recomiendan 75 minutos de ejercicio vigoroso o 150 minutos de ejercicio moderado para cuidar el aparato cardiovascular, ¿no? Y
También hay recomendaciones y hay muchos beneficios para el ejercicio de resistencia, ¿no? Mucha gente ve, por ejemplo, el ejercicio de resistencia y lo liga con un físico-culturismo. Y eso no es cierto, o sea, uno puede hacer ejercicio de resistencia hasta con el cuerpo de uno. Hay hasta, por ejemplo, aparatos como el TRX, que uno se jala uno, se empuja uno. Este, entonces, la resistencia ayuda, cuando uno hace ejercicio de resistencia, uno usa la glucosa que hay en la sangre, el glucógeno, ¿verdad? La gasolina, ¿no? De los músculos. Entonces, baja uno el riesgo del tipo de diabetes, eh, colesterol, hipertensión. También incrementa la salud y la masa muscular, la salud de los huesos, que por ejemplo en una edad ya alta, donde uno quiere, por ejemplo, que uno tenga una caída o que se vuelva uno un poco más frágil, el tener más masa muscular y el tener fuerza en los huesos es muy importante. Pero todas estas recomendaciones han existido por años y años. El problema es implementarlas, ¿verdad? Y es lo que eso es algo muy importante que yo pienso que eso es algo que me gustaría que todos los televidentes supieran, la exposición gradual. Yo hablo mucho de estos mini minutos, estos ejercicios de hora, por ejemplo. Hay mucha gente que trabaja todo el día y me dicen, bueno, Oscar, para mí no es realista ir al gimnasio una hora. Y yo les digo, bueno, cada hora del día, cada hora del día que tú estés trabajando, agárrate 5 minutos para caminar. 5 minutos, 5 por 8 son 40 minutos. 40 minutos, 4 por 5 son 200 minutos que caminaste a la semana. Ese es nomás, por ejemplo, un ejemplo. En el estado de resistencia, por ejemplo, bueno, pero quiero hacer también lagartijas, quiero hacer sentadillas, desplantes. Si tú vas a la clínica donde yo practico cada hora, tenemos que hacer, un día es, por ejemplo, ejercicio de resistencia del cuerpo, por ejemplo, todo lo de arriba del cuerpo y todo lo de abajo es el otro día y hacemos, por ejemplo, cada hora, oye, tocan 10 desplantes, tocan 10 lagartijas. Puedes hacerlos así, que se vayan acumulando en el día, ¿no? Y ya no, ya por ejemplo, porque hay mucha gente que dice es que no tengo tiempo, o es que sabes que voy intimidado al gimnasio, porque voy al gimnasio y todo el mundo tiene un físico espectacular, ¿no? Y de cierta manera vas, por ejemplo, tú vas, por ejemplo, a una tienda o con un entrenador y te dan recomendaciones ilógicas, ¿no? Que tú dices, bueno, yo ni siquiera nunca, ni camino ni 5,000 pasos. ¿Cómo voy a caminar 20,000 pasos? ¿Cómo voy a correr una milla? Entonces, la clave aquí, la clave para una persona que practica el sedentarismo, ¿verdad? La clave para cambiar los hábitos se cambian con pasos pequeños, ¿no? La exposición gradual. Obviamente, yo siempre hago una recomendación de antes de participar en cualquier tipo de ejercicio que se hagan, pueden hacerse exámenes médicos, pueden consultar con un fisioterapeuta, pero que no escuchen a ese tipo o ese tipo de esos. Hay muchos, yo veo mucho en el internet, hay mucha gente que tiene lo que yo le llamo cuerpos que se fabrican en el laboratorio, ¿no? O sea, bueno, y se ven preciosos, ¿no? Los cuerpos tan hermosos, pero no nomás porque ellos se vean así, quiere decir de que lo que ellos hacen funciona para todo el mundo, ¿no? Todos somos muy diferentes y hay gente, por ejemplo, te comento un ejemplo. Yo tenía un paciente que este paciente me decía a mí, Oscar, a mí no me gusta caminar, a mí no me gusta ir al gimnasio, a mí no me gusta, es más, ni siquiera me gusta sudar. Él me decía, a mí lo que me gusta es pintar. Entonces, haz de cuenta que, pues él me decía, a mí me gusta pintar mucho, me gustan las artes y todo. De repente, yo le dije, tenemos que buscarte algo donde te muevas.
Buscamos de todo, de todos los deportes. Al último, el tipo está feliz bailando, ¿sabes? O sea, él baila sus 20 minutos al día y ese es su ejercicio. Ya hasta se le olvidó que no le gusta sudar. Bueno, y otro ejemplo, por ejemplo, esto ya va a un paciente que está en una alta edad, ¿verdad? Podemos implementar técnicas con ellos donde, técnicas realistas, ¿no? Donde, por ejemplo, si a ellos les gusta ir de paseo o si ellos, por ejemplo, nomás están viendo televisión todo el día, un ejemplo, puedes de cierta manera, ¿no? Ir por ellos, por ejemplo, un día, llevarlos al supermercado, que llevarlos de compras y ya ahí ellos están haciendo sus pasitos, ¿no? Están teniendo exposición al sol y de cierta manera se están sintiendo que los tomas en cuenta, no se sienten como un pedazo de otro mueble abandonado, ¿no? Muchos de ellos necesitan ese empujoncito para que empiecen esas rutinas que por cantidad de años no las han implementado. No sé tú si tienes otros consejos, otras técnicas que podamos implementar en la clínica, Marisa. Sí, ahí, por ejemplo, ahora enlazándolo con lo que decías, ¿no? De los adultos mayores que los dejamos solitos, que están todo el día en casa, que están viendo televisión, que no se mueven. La importancia del dolor crónico con el tema de la soledad. Hay estudios ya comprobados donde hay un alto índice de correlación con el tema de las personas que se sienten solas, cómo afecta a estos circuitos neuronales que hablábamos y está provocando el dolor crónico. Entonces, la gente mayor, aparte ya del desgaste físico que puede tener o alguna lesión, cómo el quedarse solos o no hacer vida social va a afectar y va a cronificar este dolor, ¿no? La percepción del dolor. Con lo que tú dices, ¿no? De no dejarlos solos, de acompañarlos, de tener hábitos y rutinas, de sacarlos a pasear o que me acompañen a la compra o que me cuiden un momentito a los nietos o los apunto a jugar a cartas con otras personas. Es la importancia de esta red social que no se tiene en cuenta. Los sanitarios, desde la parte médica, el dolor se está tratando de una forma muy física y eso es algo muy limitado. Y más con la gente más mayor que va quedando más aislada. Bueno, y ahora también los jóvenes, ¿no? La soledad está cronificando el dolor y también lo está provocando. Desde consulta, lo que ha sucedido con la pandemia, que todo se ha vuelto muy tecnológico, los jóvenes, adolescentes, han empezado a experimentar sus redes sociales, el tema de la compañía a través de la pantalla y no tiene el mismo efecto que estar real con otra persona. Se segregan todas estas sustancias con la compañía que van a evitar que nos sucedan estas cosas. Entonces, una de las recomendaciones que yo daría para el dolor crónico es no estar solos o no sentirnos solos, aprender a socializar con mi familia, con amigos, con gente del trabajo, no pensar que la pantalla o socializar a través de la pantalla con Instagram, Facebook o otras que ya me pierdo que no conozco, va a ser un sustitutivo, no nos va a sustituir eso y el tema social, el tema del acompañamiento y la soledad es una clave total para que no sintamos ese dolor de manera tan exagerada o que se vuelva la reina, ¿no? El dolor se vuelve como, no la reina, el rey de nuestro día, ¿no? Y pierdo yo el protagonismo, pierde mi vida el protagonismo, yo estoy siempre con mi dolor. Ahí, dentro de los cursos o capacitaciones que damos para el tema del dolor crónico, esta es una de las partes más importantes que abordamos, pero también abordamos el tema del pensamiento o el tema cognitivo. Desde la parte médica también se les olvida esto de la educación, de la psicoeducación del dolor.
Si yo estoy todo el día pensando en mi dolor, si no hago nada en mi casa porque dejo de hacer cosas porque me duele, me aíslo porque estoy de mal humor, no quiero ver a nadie, me tomo las pastillitas, me quedo el día, mi vida se limita, el foco de atención ya solo queda en el dolor. Hoy cuánto me duele cuando me toca la pastilla, fíjate hoy que hace humedad me va a doler más, hoy me va a doler menos, entonces se van a trabajar técnicas que se llaman de desfocalización sensorial, donde enseñamos a los pacientes con dolor crónico a focalizar la atención en otros aspectos nutritivos de tu vida que van a hacer que ese dolor pase a segundo plano, tercero o a cuarto, que no sea el foco. Yo pongo el ejemplo como un folio en blanco, si en el folio en blanco solo tengo un punto negro, yo solo veo el punto negro y digo, ¿qué veo en este folio? No digo un punto negro que puede ser mi dolor, pero si yo tengo ese mismo punto negro, pero lo decoro y lo pinto con colores azul, rosa, amarillo, porque yo nutro mi vida de otras cosas, ese puntito negro va a quedar insignificante con la riqueza que yo le puedo estar dando a mi vida. Entonces, el tema de cómo yo interpreto lo que me está sucediendo, el enfoque que yo le doy al dolor, va a cambiar mucho lo que yo luego voy a hacer con él. ¿Me quedo en mi casa observándolo o voy a dedicarme a invertir mi tiempo en otras cosas para que ese dolor quede lo más chiquitito posible? Y aquí me gustaría introducir el tema de diferenciar entre dolor y sufrimiento. El dolor es necesario, ya lo hemos dicho, no podemos evitar el dolor porque nos está indicando que algo tengo que hacer, ¿no? Con mi pie o con mi vida, si es un dolor psicológico o emocional. Eso está bien, es útil, no tenemos que taparlo ni intentar evitarlo, porque es la herramienta que tenemos para sanar, cuidar y cambiar. Pero ¿qué pasa con el sufrimiento? El sufrimiento es la interpretación que yo voy a hacer de ese dolor. Si a mí me he roto la pierna y me duele, puedo decir, ok, me he roto la pierna porque hice un poco a lo mejor el bruto y tengo que a partir de ahora ser más cuidadosa con el tema de mis hábitos o de cómo yo entreno, o de cómo yo ando por la calle o algo así. Hasta ahí queda. Aprendo la lección, me toca quedarme quieta un rato para poder sanar eso. Pero el sufrimiento sería lo que yo le añado, ¿no? ¿Y por qué me ha pasado esto a mí? Y yo que estoy débil, es que yo ahora me voy a perder un mes de todo lo que tenía que hacer. Entonces, cuando yo me doy estos tipos de mensajes, de esto a mí no me debería estar pasando, tendría que estar trabajando, yo empiezo a entrar en un bucle de interpretación donde el dolor ya me duele, yo le añado sufrimiento, ¿no? Me duele, tengo la pierna mal, voy a dedicarme un rato pues sí, a atenderme, pero luego puedo hacer muchas cosas, ¿no? Es lo que decía de nutrirme, que vengan a visitarme, ya que tengo que estar aquí con la pierna, voy a estudiar algo, voy a dedicarme a leer que no he tenido tiempo, voy a aprender a cocinar, no sé, puedo hacer que ese dolor sea solo dolor, no sufrimiento. Pero si yo me quedo sentada todo el día en el sofá viendo el techo y lamentándome de pobre de mí, aparte del dolor, sufrimiento. Y entonces eso es lo que me va a llevar a ansiedad y depresión. Entonces, la óptica, la interpretación que yo haga de lo que me esté sucediendo es una de las claves también súper importantes para que ese dolor no lo cronifiquemos y lo confundamos encima con sufrimiento. Mi actitud ante eso va a poder hacer que duela de 0 a 10, no sé, un 4 o hacer que duela un 10, ¿no? Estoy regulando, modulando lo que llamamos el dolor, ¿no? Lo podemos modular desde lo psicológico porque utiliza los mismos canales del sistema nervioso. Es cuando también a todos nos ha pasado, ¿no? Nos golpeamos y aprieto y me duele menos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el tema del contacto físico y el del dolor utilizan el mismo circuito. Si yo con aprieto estoy bloqueando la señal del dolor porque estoy enviando la señal del contacto físico. Con el tema de lo psicológico ocurre lo mismo. Yo con este tipo de pensamientos
que yo hago a la hora de interpretar mi dolor, con el acompañamiento, con los hábitos conductuales que hemos dicho del sueño, la alimentación, el deporte, estoy ayudando a que ese dolor yo no lo sienta tan fuerte, aunque estará, pero bajito y lo voy a poder llevar bien. Y algo que también tenemos que tener muy claro, que a nivel psicológico se produce una controversia, ¿no? Muy interesante, que es cuando yo lucho o intento evitar el dolor, no quiero que me duela, el dolor va a subir o voy a tener la percepción de dolor mucho más alta. Cuando yo, digamos, como que me abandono al dolor, como lo acepto, pues me duele la pierna, pues aquí estoy, entonces en la percepción del dolor baja. Entonces, también entrenamos a las personas para que empiecen a ser tolerantes al dolor. Como tú decías, paulatinamente irme exponiendo al dolor hace que yo cada vez sienta menos el dolor. Pero con las conductas evitativas que antes hemos dicho de los analgésicos, de que no quiero que me duela, no me muevo, con eso evitar el dolor, cuando me duele va a doler mucho más. Entonces, otra de las herramientas que damos es cómo yo también modulo, me abandono, ¿no? Acepto ese dolor y baja. Para poner un ejemplo desde lo psicológico, también es como una emoción, ¿no? Si yo evito estar triste, que quiero irme de fiesta, estar ocupada, ¿no? Evito la tristeza, aguantar esa tristeza es mucho más desgastante que ya ponerme a llorar, me paso una tarde llorando, me libero y luego voy a estar muy bien. Pues con el dolor físico está comprobado que pasa lo mismo. Esa cronificación del dolor yo la intento evitar y quiero no, entonces va a aumentar y me va a desgastar más que decir, ok, me duele, ahí me expongo, entonces baja. Entonces estos consejos la gente no sabe, ¿no? No sabe y es una manera pues de, yo no digo eliminar el dolor, pero sí modularlo a unos niveles donde mi vida pueda ser funcional, sea feliz y aunque me duela, pues me lo he pasado genial, ¿no? No sé si ahí ibas por ahí con lo que me querías preguntar, Óscar, o te referías a alguna otra cosa. No, sí, yo siento que lo que estás explicando es exactamente lo que yo veo ahí en la clínica y de cierta manera hay un concepto que uno de los terapistas con los que trabajo, me encanta la analogía que él hace, ¿no? Él se llama Marco y él dice, bueno, ¿te gusta? O sea, te duele si no te mueves, te duele si te mueves, ¿qué prefieres? ¿No? Entonces, hay que poco a poco exponer al cuerpo a moverse, y lo que hablábamos, ¿no? Al principio, o sea, todo esto ha existido por muchos años, pero yo creo que la clave es la educación, ¿no? Y también ser realistas, ¿no? Ser realistas en volvemos al tema de, por ejemplo, el paciente que yo explicaba, el que le gusta bailar, ser realistas con nuestros papás, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, de que si ellos nunca, si ellos nunca les gustó el fútbol, ¿no? Por 30 años, o 60 años, ellos nunca han jugado, no quererlo, no, pues el médico o el fisioterapeuta dijo que tenías que caminar 70 minutos al día, ¿no? Entonces, no, o sea, Los matas, pobrecillo, ¿no? Los matas. entonces hay que ser realistas, ¿no? Y eso es algo muy importante. Ahí, por ejemplo, Óscar, yo sé que de este tema podríamos estar hablando horas y horas, pero así de qué cosas te han llamado la atención pues de un poco de todo lo que hemos hablado, ¿no? Como qué cosas así como que rescatarías como para ti, ¿no? Desde la parte de lo físico y lo Fíjate que, integrarías para ti a la hora de exponer a tus pacientes ahora. fíjate que cada vez que hablo contigo aprendo algo nuevo y yo, bueno, yo, como lo habíamos hablado antes, ¿no? Fuera de esta conversación,
la alta, ¿cómo se podrá decir? O sea, la unidad que hay entre lo físico y lo psicológico, ¿no? Y, y a mí me sorprende mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas que me sorprenden, pero por ejemplo, me sorprende cómo por ejemplo, la salud aquí en Estados Unidos, tus seguros médicos es 100% cobertura médica. Ya si quieres, por ejemplo, al dentista, ya si quieres al oftalmólogo, ya si quieres al psicólogo, eso es a extra, ¿no? Pero como somos, o sea, somos una máquina que es de muchos componentes, ¿no? O sea, si no tienes un balance psicológico y si no tienes un balance físico, esa máquina se va a empezar a desgastar, ¿no? Y nos envejecemos, nos vamos enfermando y nos vamos a poner en riesgo de enfermedades más serias, ¿no? Y me gusta mucho de lo que tú hablaste también lo del sueño. Me encanta mucho que cómo necesitamos repararnos en el sueño, cómo necesitamos implementar hábitos, cómo necesitamos sacar de raíz, ¿no? Lo que en realidad nos está deteniendo a ir y ser más activos, ¿no? Pero más que nada, la liga que hay entre lo psicológico y lo físico, yo con eso me quedo y la verdad espero que pacientes míos, que televidentes que vean, mm, familiares, lo que sea, que se ayuden, ¿no? De la gran educación que tú les has brindado hoy, porque es muy importante que no descartemos y que seamos realistas, ¿no? Parezco disco rayado, pero hay que ser realistas, ¿no? O sea, vamos a ver, por ejemplo, a nuestro favorito, no sé, deportista, escalando montañas o de pronto haciendo un triatlón, ¿no? Creo que es el programa Exlatón o algo así, haciendo cosas así, ¿no? Y decir, yo también lo quiero hacer, pero hay que ser realistas el principio es lo más difícil y luego llega la adaptación y se puede lograr, ¿no? Se puede lograr hábitos buenos que nos van a ayudar de cierta manera a disfrutar, ¿no? O sea, uno de mis pacientes que implementó hábitos, que cambió hábitos, me dijo, estoy muy feliz que cambié hábitos, porque él dejó hasta el cigarro, él dejó sus medicamentos, es más activo, y me dijo, estoy muy feliz que implementé estos hábitos porque ahora disfruto de mi nieta, ¿no? Y soy una figura paterna para ella y estoy feliz con eso, ¿no? Entonces, crear esas historias, ¿no? Eso es lo más bonito y creo que es la satisfacción para uno como que ve paciente, ¿no? Ver esos cambios donde se alargan las vidas de estas gentes y disfrutan, tienen momentos más bonitos que compartir con sus familiares, ¿no? Sí, ahí el tema de la calidad de vida, ¿no? Podemos vivir o sobrevivir, ¿no? Entonces ahí el tema de saber lidiar con el dolor crónico, em, pues es una de las claves, ¿no? Pues para el bienestar, ¿no? de nuestra vida. Hay algo que me ha llamado mucho la atención, Óscar, que has comentado, y supongo que ahí más en el modelo estadounidense, en el cual no se aborda esta parte psicológica, no tan importante en el dolor, y cómo se busca a lo mejor más el parche, no se hace consciente a la gente que sí, el parche nos puede funcionar y es útil, evidentemente, para sanar o cuidar, pero cómo se tiene olvidado, ¿no? Todo el compendio humano, ¿no? Que un dolor bien llevado desde lo psicológico puede sanar mucho más rápido o podemos vivirlo con menos intensidad y cómo muchas veces el mensaje que se les da a los pacientes que es que depende de una pastilla, ¿no? Entonces es cambiar un poco, sí, la pastilla nos puede ayudar, pero no es la solución. Y cómo en cierta manera pues estamos cronificando también ese dolor, ¿no? Sí, si le estamos dando la pastillita exclusivamente y no vigilamos todo ese compendio del que hemos hablado. Así que también súper interesante
¿no? La visión, ¿no? La visión que le podemos dar diferente ahí a todo este asunto del dolor crónico. Y así como cierre o conclusión, Óscar, ¿tú qué les dirías a las personas que nos están escuchando? Como, ¿no? Como así una mini síntesis de con qué 4 cositas o qué puntos les recordarías que tomaran atención desde tu punto de vista físico. Bueno, mira, a mí me gusta mucho cuando tú hablas de los 4 pilares, pero eso te lo voy a dejar a ti porque tú eres la experta. Pero, pero, pero yo lo que puedo decir, bueno, el estado da en mi mundo, vamos a decirlo, este, yo la sugerencia más grande, y parezco disco rayado, pero exposición gradual. Exposición gradual, ser realistas con uno mismo, ¿verdad? No, no darse por vencidos o no compararse. Por ejemplo, algo que pasa mucho en veces, hay conversaciones, por ejemplo, hay conversaciones entre amigos, entre ellos de que, por ejemplo, una persona fue operada de la cintura y se compara, ¿no? Con otras personas. No, es que esa persona a las 6 semanas ya estaba caminando, ¿no? Y yo, ¿por qué no? Y ahí más entra la ansiedad, ¿no? Y todo. Mm, Cada persona es única y cada persona lleva su rehabilitación, lleva su calidad de vida de una diferente manera. Y hay que, y hay que exponer gradualmente al cuerpo a moverse. También otra cosa muy importante es de que no porque una persona busque ayuda psicológica, quiere decir de que, número uno, que están locos, ¿verdad? Porque he tenido muchos pacientes que no quiero ir al loquero, ¿verdad? Y luego, no quiere decir que sean débiles, al contrario, yo digo que son mucho más inteligentes, ¿no? Porque quieren hacer un cambio y entienden la, la complejidad del cuerpo humano, que no nomás somos físico, también está algo acá arriba, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Y eso, ¿no? Y a mí me gustan mucho los 4 pilares de los que tú hablas, y eso te lo dejo a ti. Vale, gracias. Bueno, pues desde el punto de vista psicológico, el tema del dolor, tanto físico como el emocional, se trabaja, incluso lo podemos prevenir. Es decir, no hace falta que empiece yo con los 4 pilares cuando esté mal, ¿no? Ya podemos implementarlo, tenga dolor emocional, social o físico antes de, y así cuando venga, pues va a ser mucho más ligerito. Los 4 pilares, el primero sería la alimentación, ¿no? Ya hemos hablado que es de lo que nos nutrimos. Si yo no me nutro bien, mi sistema no va a funcionar bien. Y hablábamos de la microbiota, ¿no? La microbiota son todos esos organismos que tengo dentro de mi intestino, bacterias y bichitos, que son los que hacen los procesos metabólicos que transforman ese alimento en lo que realmente a mí me va a funcionar. Las hormonas van a cuartear en las partículas necesarias realmente que me van a hacer a mí bien. Entonces, depende de lo que yo coma, estoy nutriendo a esa flora intestinal, esa microbiota de una manera u otra que va a hacer que me beneficie o que me perjudique. Y si tenemos claro que la serotonina, la hormona de la felicidad y todo el tema antiinflamatorio se produce desde ahí, qué importante es que vigilemos y controlemos esa alimentación. Y no es que tenga que comer más una cosa que otra, es variado, pero lo que sí se recomienda es que no sean procesados. Todo lo que nos viene en bolsita de plástico, ¿no? Todo lo podemos ir al mercado a comprar productos naturales, frutas, verduras, pescado, carne, pero que no sea fresco, ¿no? Que esté vivo y que haya variedad, ¿no? Que no estemos comiendo siempre lo mismo. Reducir al máximo que podamos las harinas, que también hacen proliferar unas ciertas bacterias en mi intestino que si están en exceso me van a perjudicar. Entonces, bajarlas no significa que no, pero las bajo, y el tema de los azúcares evitarlos también, ¿no? No me está haciendo ningún bien, cambia, desregulariza
todos los que son los índices glucémicos, el tema hormonal y todo eso, pues va a hacer que me inflame, que me sienta mal y que los dolores se sientan más fuertes, tanto físicos como emocionales. Ese sería el primer pilar, la alimentación. El segundo sería la actividad física, ¿no? Que tanto has nombrado, y la exposición. Cuanto menos hago, menos ganas de hacer y me va a doler todo más. Si nunca levanto el brazo, el día que lo levanto, wow, ¿no? Pero si lo levanto todos los días y como decía tu colega, ¿no? Te va a doler igual, más vale que lo muevas, ¿no? Y al menos ahí estamos generando fortaleza y para el futuro eso nos va a ayudar. Esta actividad física yo la recomiendo que siempre sea en compañía, ¿no? Me voy a dar un paseo todos los días, una horita con mi vecino o con mi vecina y ahí le echo al chisme, ¿no? Para hacerlo un poco más fácil. O quedo con mis nietos y los llevo al parque. O, ¿no? Actividad física pueden ser muchas cosas que no tiene que ser porque deporte, ¿no? Adaptado a la vida. Ese sería nuestro segundo pilar. El tercero sería el de la vida social. La soledad nos está matando. Los índices de depresión se están disparando con los de ansiedad. Viene desde las sociedades occidentales donde el individualismo cada vez nos vemos menos. La pandemia, las redes sociales virtuales han hecho que esto se deteriore y se está viendo los efectos tan nocivos que está teniendo en nuestra salud, tanto física como emocional. Entonces, la vida social imprescindible, cuidemos a nuestras parejas, veámoslas en real, a nuestra familia, a nuestros amigos, incluso a nuestros compañeros de trabajo. Hagamos ese cafecito, o esa charla después del trabajo, o entre paciente y paciente, les saludo, cómo te ha ido, tengamos contacto con la gente. También se libera todo un arsenal de hormonas y sustancias que nos van a hacer sentir muy bien y el dolor se encoge. Y el cuarto pilar es uno de los reyes, es el dormir, ¿no? Cómo dormir me va a preparar para que yo al día siguiente pueda lidiar con mi vida mejor. Dormir repara mi mente de pensamientos, ideas, estreses, bombardeos, obsesiones. En la noche los limpio y los tiro a la basura los que no me sirven. Aprendo, memoria, aprendizaje, se consolida. Se repara el sistema nervioso, aumentamos la fortaleza del sistema inmunitario y la hormona del crecimiento se va a liberar, y esta hormona del crecimiento es la parte vital en la que va a reparar todos nuestros tejidos. Por eso cuando dormimos bien se nos ve tan bien, ¿no? La piel y todo, porque se nos ha reparado todo. Si no dormimos, vamos con el careto terrible. ¿Por qué? Porque no hemos reparado, pero ni por fuera ni por dentro. Entonces, empezar a adquirir hábitos del sueño saludable va a ser también una de las claves. Entonces, las cuatro claves serían alimentación, actividad física, vida social y el tema del sueño, ¿no? Eso para los dolores, tanto del alma como los físicos, que ahora ya se empiezan a saber que son un poco los mismos, ¿no? Están ahí todos juntitos. Bueno, Óscar, ya sabemos que aquí podríamos estar mucho rato hablando del tema, si lo podríamos alargar mucho, pero bueno, hoy hasta aquí ha llegado. Veremos que van a venir más temas y nuevas cositas, pero agradecerte mucho tu tiempo, haber compartido tu experiencia como profesional y bueno, pues hacer este conversatorio que nos nutre, ¿no? a ambos. Muchas gracias, Óscar. Gracias a ti, Marisa, gracias por la invitación, por la colaboración. Y claro que sí, aquí estamos para lo que venga. Bueno, pues nos vamos a ver en el próximo conversatorio. Espero que bien pronto y con temas bien interesantes. Compártenos tus comentarios, dale a la campanita y suscríbete.